Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Hasta acá lo que nosotros habíamos visto, justamente, que lo que habíamos analizado era que las ondas electromagnéticas son transversales, ¿sí? El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, ¿sí? Son perpendiculares entre sí. Nosotros vamos a tener que, vean ustedes, acá era el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Y a su vez, con la velocidad de propagación de la onda C. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos la razón del campo eléctrico y el campo B siempre es constante y es igual a la velocidad. ¿Sí? A la velocidad de la propagación de la onda, que es la velocidad de la luz. ¿Sí? Bueno, ahora bien, nosotros teníamos, además, esto nosotros lo veíamos acá, habíamos demostrado que la relación entre E y B me da la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Esta era la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, y esta nosotros habíamos llegado a que era la velocidad de propagación de la onda electromagnética, que es justamente la velocidad, la onda electromagnética en el vacío, que es la velocidad de la luz. ¿Está? Eso habíamos llegado en lo que habíamos visto en la primera clase. Bueno, entonces, vamos a poder analizar un poquito más y poder con eso resolver algunos ejercicios, ¿sí? Esa es la idea. Vean ustedes. Nosotros tenemos lo siguiente. Densidad de energía para un campo eléctrico. Supónganse que nosotros tenemos una placa paralela, un capacitor de placas paralelas, de área A y distancia D. Entonces, la energía que está acumulada en esas placas paralelas no es otra cosa que la energía por unidad de volumen. El volumen que, ¿dónde va a estar localizada esa energía? Va a estar localizada va a estar localizada en el espacio que hay entre las placas, donde se establece el campo eléctrico. Entonces, la energía que va a haber acumulada en el campo eléctrico va a ser la que está acá adentro. Entonces, la energía U va a ser la energía que hay sobre unidad de volumen. Esa es la energía por unidad de volumen en el campo eléctrico. Bueno, nosotros vamos a tener que esta es la capacidad para placas paralelas. Entonces, vamos a tener que la diferencia de potencial es E por D. Esta es la energía, entonces, que es un medio de la capacidad por V al cuadrado. O lo que es lo mismo, un medio de la capacidad, que es sustituir el valor de la capacidad en función para placas paralelas, por la diferencia potencial. ¿Sí? Un ratito. Entonces, decíamos que nos quedaba la energía por unidad de volumen, entonces me queda directamente, esta es la energía que podemos calcular a partir de la capacidad y la diferencia de potencial, me queda esto. Y esta es para A por D, que es el volumen donde está el campo eléctrico. Entonces nos queda que la energía por unidad de volumen me queda un medio de 0 por el campo eléctrico. Eso lo habíamos visto. Nosotros tenemos además que cuando está en un solenoide,
Entonces eso sería, cuando hay un campo eléctrico, volvamos, cuando hay un campo eléctrico nosotros tenemos que eso es la energía por unidad de volumen acumulado en el campo eléctrico. Cuando nosotros tenemos en un solenoide, lo mismo tenemos la autoinductancia, la energía que hay en el campo magnético es un medio de la autoinductancia por la corriente al cuadrado. Y el volumen donde se está acumulado es donde está el campo magnético, que es A. De ahí nos queda que el campo B va a ser igual. Para un solenoide igual a esto. ¿Sí? Si a eso nosotros podemos poner la energía en función del campo, ¿no? Me queda sustituyendo, ¿no es cierto? Si nosotros sustituimos esto, me quedaría. Acá tenemos la corriente, ¿no? O sea, donde dice corriente, sustituimos por la corriente, por eso aparece ahí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, esta parte que nosotros tenemos acá, vean ustedes que nosotros tenemos en esta parte, acá, esto sería lo que es la corriente al cuadrado de lo que nosotros vamos a tener acá. ¿Sí? Nosotros ponemos esto y me queda sustituido de esta manera. La energía me queda un 0 por n al cuadrado por i al cuadrado sobre WSL cuadrado. ¿Sí? Si eso nosotros tenemos que n por i sobre l, sustituimos acá, esto es esto. Entonces nos queda acá que la energía por unidad de volumen en función del campo magnético me queda esto. ¿Qué me dice? Que si hay campo magnético, hay energía acumulada. Eso es lo que me está diciendo. ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos? ¿Sí o no? ¿Para qué quiero llegar a esto? Lo que le quiero dejar, lo que queremos quedar en claro es la energía en función del campo eléctrico y campo magnético. Esto es en un solenoide, pero lo que nosotros queremos llegar es, básicamente, es cuando hay un campo magnético y cuando hay un campo eléctrico significa que hay energía. Esa es la idea. Entonces, en una onda electromagnética, nosotros lo que vamos a tener, ¿sí?, en un campo magnético y un campo eléctrico. No hay un solenoide. Si tenemos nosotros un campo eléctrico, ¿sí? Tenemos un campo eléctrico acá. Acá tenemos un campo eléctrico. Y acá tenemos un campo magnético. Entonces, vamos a tener en la onda electromagnética, vamos a tener energía. Esa es la idea. Entonces, la energía de la onda electromagnética, vamos a ver que se comparte, por más que a veces nos hace pensar que el campo eléctrico y el campo magnético son uno más grande que el otro, podemos demostrar, ¿sí?, que en los dos casos, la energía que se guarda en los dos va a ser la misma. O sea, la energía que se guarda en el campo eléctrico es la misma energía que hay en el campo magnético. No es que en una onda electromagnética es el campo eléctrico que lleva más energía o el campo magnético lleva más energía. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces la densidad de energía total va a ser un medio de 0 por e al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros nos queda, ¿sí?, dando en función del campo eléctrico y del campo magnético, nos queda esto. ¿Sí? Acuérdense que, ¿de dónde llegué acá? ¿De dónde llegué acá? Esto llego sabiendo, ¿no es cierto? Sabiendo básicamente que, ¿de dónde llego acá? Vean ustedes que C es igual a ¿qué? A 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 por mu sub 0. Y que C es igual al campo eléctrico
sobre el campo magnético. De estas dos yo puedo llegar a esto. O de esta manera. Si usted ve que la energía por unidad de volumen, puedo dejarlo o en función del campo eléctrico o en función del campo magnético. Esa es la energía total de la onda electromagnética. Pero vean ustedes que esta es la energía que lleva el campo eléctrico y esta es la energía que lleva el campo magnético. ¿Qué relación hay acá entre estas dos? O estas dos. Esta es la energía total. ¿Qué relación hay? ¿Se ve lo que estoy preguntando? Chicos. No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Yamila, ¿me entendés lo que estoy preguntando o no? Melnik. Rodríguez. Durán. Rodríguez. Profe, yo no le estaría Mativi. entendiendo bien la pregunta. Sí, tampoco. Acuérdense que la relación entre campo eléctrico y campo magnético era que la velocidad de la luz, nosotros teníamos. ¿Cuál era la relación? Era esa. Eso es lo que habíamos mostrado. Después ya vamos a hacer un resumen de... Esa es la relación que existe. Ahora, lo que yo le estoy tratando de que ustedes se den cuenta o tratar de analizar es que esta es la energía total de la onda. Es la suma de la energía del campo eléctrico más la energía del campo magnético. Si yo sustituyo y dejo solo la energía en función del campo eléctrico, el campo magnético, utilizando aquellas relaciones, yo lo que quiero ver, lo que demuestro es que como esta es la energía total, si miro acá es la mitad de la energía en el campo eléctrico. O si veo acá, es la mitad de la que hay en el campo aportada por el campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo la mitad de la energía de la onda es eléctrica y la otra mitad es magnética. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, profe, ahora sí. Una consulta, ¿esto se da siempre? O sea, ¿no hay forma de que no sea así? Lo que estoy preguntando es que si ustedes al analizar la densidad de energía que hay por unidad de volumen de la onda, es esta, la suma de la energía eléctrica más la energía magnética. Si ustedes ven que esta es la densidad, yo voy a tener que, dejando solo en función del campo eléctrico, dejando solo en función del campo magnético, se puede analizar justamente que la mitad de la energía, esta es la total. Si ustedes ven acá arriba, esta es la energía que aporta el campo eléctrico. Pero si yo dejo toda la energía en función del campo eléctrico utilizando las relaciones, veo que la mitad es eléctrica o la mitad es magnética. Eso es lo que quiero decir. No sé si se entiende. Que no es que hay una energía más en el campo eléctrico o una energía más en el campo magnético. Eso es lo que planteo. ¿Se entiende eso? Sí, sí, Ahora ahora miren sí. acá. Esta es la energía. Está al cuadrado. Si el campo eléctrico fuese sinusoidal, esto está en función del tiempo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que esto es energía. Esto es energía, y vean ustedes que si yo grafico acá la energía, en función del tiempo, acá pongo U y acá pongo el tiempo, eso sería así. Si el campo eléctrico o el campo magnético fuese sinusoidal como lo que estamos planteando acá. ¿Se entiende? Esta es la densidad de energía por unidad de volumen. No sé si se entiende. Sí, ingeniero.
Sí, sí, ¿Me profe. siguen, chicos? No se está entendiendo. Bueno, ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que la energía por unidad, eso es función del tiempo, o sea que si yo quiero, vean que la energía, que el campo eléctrico depende del espacio y tiempo. Si yo quiero en este punto, supónganse acá, en este punto, la densidad de energía que hay por unidad de volumen en este espacio es mu, pero acá el E está a una distancia determinada. Acá está el E porque E o B son función de X y del tiempo. Y del tiempo. Entonces yo estoy planteando en un punto. O sea que esto es lo que pasa, la densidad de energía en ese volumen en función del tiempo, pero acá, en este punto, acá. Ahí estoy. Eso es la energía que está pasando ahí. Ahora, y esto es, vean ustedes que esto es función esto acá, la energía acá, es función, vean acá, que U también va a ser una función de dos variables, de X y del tiempo. O sea, del espacio y del tiempo. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, Vamos. ahora ven ustedes. Ahora, por eso, como son función como son función del espacio y del tiempo, nosotros lo que vamos a tratar de trabajar es con variables, con valores constantes. Para eso nosotros, igual como hacemos con los fasores, nosotros trabajamos con valores eficaces y con valores máximos. Esa M es máximo y este es valor eficaz. Si el campo es sinusoidal, nosotros vamos a tener que el campo eléctrico máximo dividido raíz de 2 me da el valor eficaz. Y lo mismo que me da el campo eléctrico, campo magnético, puede ser el valor máximo dividido raíz de 2. ¿Se entiende? Ahora vean ustedes lo siguiente. Vean acá. Entonces, matemáticamente, ¿qué nosotros tenemos? Yo le dije a ustedes, la energía promedio es así, ¿no es cierto? Igual que trabajamos en corriente alterna. Entonces, tiempo. Ahora, yo quiero la energía promedio. ¿Qué significa? La energía que está en un punto, ¿sí? Pasando en un tiempo promedio. ¿Por qué? Porque si yo quiero un tiempo t acá, supóngase un tiempo determinado t, supóngase 2 periodos, t, yo quiero un valor promedio, acá un valor acá intermedio, que multiplicado por 2t me da la energía. ¿Se entiende? Entonces, de tal manera que la energía promedio, por el tiempo, que sería, supónganse, 2 periodos, me da la energía acumulada por unidad de volumen en ese punto. Para eso yo trabajo con valores promedios cuando estoy trabajando con funciones variables. Trabajo con el promedio, la energía promedio. Entonces, el promedio, si yo calculo, como son sinusoidales, me da que va a ser un medio de epsilon 0 por el valor máximo al cuadrado. O si pongo en función del valor eficaz, eso ya se puede mostrar como valor promedio, va a ser es 0 por el valor eficaz al cuadrado. ¿Sí? Eso ya viene de calcular el valor promedio. ¿Sí? De una función sinusoidal. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Calculamos eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. En alterna dimos eso. ¿Sí o no? ¿Me siguen?
¿Sí o no? Yo por ahí hablo, pero no sé si ustedes me están, si se me entiende. Sí, profe, se le entiende. Bueno, ahora bien, vamos a calcular ahora, vamos a parar un poquito de teoría y vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? A ver cómo podemos calcular esto, cómo podemos trabajar con todo esto, para que nos sirva, ¿no? Vamos a lo siguiente. Vamos con el ejemplo. ¿Sí? Tenemos un ejemplo. Tenemos acá. Ejemplo 1. Tenemos la amplitud máxima de un campo eléctrico en la luz solar de 1000 voltios por metro. Es la amplitud máxima. ¿Cuál es el valor cuadrático medio del campo P? Es decir, me está dando, en una palabra, ¿qué me da? Me está dando el valor de E máximo igual a 1010 voltios sobre metro. Y me pide el campo B RMS, el valor cuadrático medio de la onda. ¿Se entiende lo que digo? Tenemos una onda del campo eléctrico. Esto en función del tiempo que va llegando a un punto, que va llegando a la Tierra, ¿no? Que es así. Este es el campo E. Entonces me da de dato el valor máximo. E máximo. Y yo necesito calcular esto. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me relaciona el campo? ¿Cómo están relacionados el campo eléctrico y el campo magnético? En una onda electromagnética. ¿Cómo están relacionados? Por la velocidad de la Pregunto. luz. Por la velocidad. ¿Qué me relaciona entre los dos? A ver. Voy a preguntar a el primero que se me ocurre. ¿Y que usted escucha? Winnick y Yara. A ver, Yara, contame un poquitito. ¿Cómo se relaciona el campo eléctrico y el campo magnético? ¿Querés que te habilite la... o vos habla nomás, si puede ser? ¿Qué velocidad? Ah, no micrófono, listo. Con la velocidad, exactamente. Yo sé que el campo, ¿sí? Los campos máximos se relacionan de esta manera. ¿Sí? Los máximos y todo el tiempo están relacionados con la velocidad de la luz. De ahí calculo en microtesla. ¿Y cómo calculo el valor cuadrático medio? Si es sinusoidal. Por medio de el máximo dividido raíz cuadrada de 2, que es el valor eficaz. De ahí calculo el valor eficaz del campo. Ahora yo quiero saber cuál es la densidad de energía promedio de la onda. La densidad de energía promedio, ¿sí? Promedio de la onda, es esa. 1/2 de 0 al cuadrado. Esa es la energía promedio. Esta es la promedio. Pero acuérdense que la energía máxima siempre es el doble de la promedio. Porque acuérdense que nosotros lo que tenemos acá es esto, ¿no? Acuérdense que nosotros, ¿por qué es el doble? De vuelta, lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente.
nosotros tenemos que si esto sería la energía, que sería así. El valor promedio es un valor promedio que está acá. ¿Sí? La total sería la grande, esta que está acá. Es el doble de esto. ¿Se entiende, chicos, eso es lo que estoy planteando? ¿Cómo se calcula? Llega una Sí, onda, sí. puedo calcular, mido la energía eléctrica, el campo magnético, el campo eléctrico y tengo el campo magnético y el campo eléctrico. Y puedo calcular la energía que me está trayendo, la onda electromagnética. Ahora bien, ¿cómo calculo la intensidad? Que ese ya es otro concepto nuevo, ¿eh? Vamos a calcular la intensidad de una onda, que es muy útil porque eso se utiliza mucho. ¿Cómo calculo la intensidad de la onda electromagnética? ¿Qué representa hasta ahora yo voy ir calculando energía, pero yo quiero saber intensidad. ¿Qué va a ser? La potencia por metro cuadrado. La potencia que va llegando, o sea, la energía por unidad de tiempo que va llegando a un área por metro cuadrado, por unidad de área. A eso denominamos intensidad. Entonces, para poder determinar qué es potencia por unidad de área, vamos a analizar. Vamos a hacer que la onda va a recorrer una cierta distancia, C por diferencial de tiempo, a través de un área. Entonces, la energía total va a ser la densidad, que nosotros ya sabemos calcular, por el volumen. La densidad de energía por unidad de volumen conozco. Si multiplico por el volumen de ese área diferencial, voy a tener la energía total que está llevando en esa área. ¿Sí? Y la energía por unidad de tiempo y por unidad de área me da la intensidad. Es decir, que yo voy a tener que la energía, o la densidad de energía, por la velocidad de la luz, me da la intensidad de la onda electromagnética. ¿Se entiende eso? Es decir, que yo puedo calcular, si yo calculo la energía, el campo eléctrico, tranquilamente puedo tener la intensidad de la onda. ¿Sí o no? Esta es la intensidad total. Vean esto, que esta es otra vez, nuevamente, vean esto acá. Que nosotros estamos hablando de que esto es tiempo, ¿eh? Esto es función del tiempo, esto es función del tiempo. U es función de X y función del tiempo. ¿Sí? Si yo grafico en una función sinusoidal, voy a ponerla acá arriba, acá, es así. No es una constante. En un punto determinado. Eso es U. Densidad de energía. Por lo tanto, la intensidad es proporcional a esto, por lo tanto tiene la misma forma. Punto y coma, intensidad. Y no me sirve la intensidad en función del tiempo o la posición. Yo trabajo con valores constantes. Entonces, este es en función del tiempo. Ahora, la intensidad máxima, o sea, este punto acá, es este. Esto es esto. La intensidad. ¿Me siguen con eso? No, la intensidad es variable, ¿no? En el tiempo, en un punto. Entonces, lo que nosotros tratamos de trabajar con los valores eficaces. Para poder trabajar, porque si no, no me sirve. Cuando trabajamos lo mismo que trabajamos con corrientes alternas, trabajamos con valores eficaces, porque si no, se nos complica. Entonces, el valor eficaz, o el valor promedio, mejor dicho, de la intensidad, es 2 por C por E por el valor eficaz de E al cuadrado. Vean la diferencia que nosotros tenemos con el anterior que teníamos acá. Este es el valor máximo. ¿Sí? Este es el valor máximo. En función de ese valor máximo, en función del valor eficaz, me da esto. Y si yo quiero el valor promedio, la mitad.
Es el valor promedio. ¿Por qué valor promedio? Vuelvo a plantearle nuevamente. Es redundante, pero nosotros tenemos que la intensidad es así. En un punto. No me sirve en el tiempo, no me sirve en el tiempo. Lo que yo trabajo con valores constantes, entonces trabajo con un valor promedio. Y promedio. El valor promedio de una onda, de esta onda, es la mitad del valor máximo para una onda sinusoide. ¿Sí? Si esto es máximo o I total, el valor promedio es la mitad de esto. Por eso aparece este medio. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Sí o no? Lo mismo que nosotros calculamos. Cuando nosotros calculamos potencia en la terna, estamos hablando del valor de potencia promedio, no estamos hablando de la potencia instantánea. Bueno, entonces, vamos a tener que la intensidad, ¿sí? En función del campo magnético y campo eléctrico, o sea, intensidad total, ¿no? Estamos hablando, va a ser ese, en función de los máximos. Del campo magnético, si yo mido campo magnético, automáticamente puedo saber la intensidad de la onda electromagnética. Supónganse, tenemos una onda de radio, ¿no? Vamos a una aplicación de eso. Tenemos una onda de radio. Tenemos una onda de radio y tenemos una señal recibida desde esa estación de radio. La I promedio va a ser ese, un medio de C por E0 cuadrado por el valor máximo. Es el valor promedio. Esa es la intensidad promedio, porque me pide cuál es la intensidad promedio. Si yo mido, ¿no es cierto?, que este es el campo máximo, yo necesito la intensidad promedio. Ahí calculo la intensidad promedio de la señal con que me está llegando. Ahora bien, vean ustedes lo siguiente. Le pregunto a ustedes. Acá. Está saliendo energía de esta antena. La energía que está saliendo de la antena, ¿sí? Si yo quiero más lejos, un cierto tiempo, la energía que salió de acá, ¿es la misma que llegó acá, en toda esa superficie? Más lejos estoy hablando, ¿no? ¿Es la misma energía? ¿O la energía por unidad de tiempo que está saliendo acá es también la misma cantidad de energía que está llegando acá a la superficie más lejana? ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, la energía que llegaría sería la misma, profe, pero después de un periodo de tiempo. Ahí voy a preguntar de a uno. Diana, Lucas, ¿me entendés o no lo que estoy hablando? Lucas, hola. ¿Existe Lucas? ¿O dejó encendido nomás? Ingeniero, por las dudas, usted nos escucha a nosotros, ¿cierto? No, no está escuchando. Lucas. No, parece que no existe Lucas. Ah. No, pero escribí nomás, Lucas, no hace falta que hable. Ah, ¿viste? Te estoy preguntando de si la cantidad de energía por unidad de tiempo que está saliendo de la antena, si yo planteo una superficie más lejana, ¿es la misma energía que está llegando a esa superficie? En toda superficie, suponete una esfera chiquitita acá, cercana a la antena. Si yo planteo una esfera más grande, pero más alejada, ¿la cantidad de energía que está saliendo por unidad de tiempo es la misma que está llegando a la superficie? Ah, capaz que le apague a todos.
¿Se entiende lo que pregunto? No estoy hablando de la energía por unidad de tiempo que sale de la antena. Si yo planteo una superficie más grande, la que va saliendo desde el punto de la antena, ¿es la misma que está atravesando una superficie más externa, más grande? ¿Se pierde energía en el camino? ¿Se puede perder energía por el camino? Es como un chorro de agua. Supónganse el chorro de agua, la cantidad de agua que está saliendo del pico, ¿sí? Y si yo me alejo, simplemente se esparce más el agua, pero la cantidad de agua que está saliendo del pico es la misma que está llegando a una superficie más lejana, solamente que está más esparcida. ¿Se entiende lo que digo? Al yo alejarme de la fuente, se expande, o sea, se distribuye la energía en mayor superficie, nada más. Pero la cantidad de energía por unidad de tiempo que sale también es la misma que va atravesando una superficie mayor, solamente que está más expandida. ¿Se entiende lo que digo? Por eso trabajamos con intensidad, porque la cantidad de energía que está saliendo de la antena es la misma en la que está saliendo y la que está atravesando una superficie más grande. Es como el agua, si yo agarro, sale de la manguera un poquito de agua, o sea, estoy saliendo de la manguera del pico, ahí sale mucha, pero si yo me alejo, se expande más, o sea, se distribuye más esa cantidad de agua, pero la cantidad que sale es la misma que está llegando a una superficie más grande. No se perdió agua por el camino. Lo mismo pasa con la energía. Pero la intensidad, lo que me da una idea es la cantidad de energía que está llegando por unidad de superficie. Por lo tanto, me da una idea que si yo ¿se entiende lo que planteé? La potencia que está emitiendo la radio acá es la misma potencia que está llegando a una superficie más grande. Pero lo que cambia es la intensidad. Porque no es lo mismo la energía que está saliendo en una superficie cercana a la fuente de la radio a una superficie más lejana. A medida que yo me voy alejando, se va distribuyendo más esa energía en una superficie cada vez más grande. Y la intensidad me da esa idea. Es la potencia, la intensidad es la potencia por unidad de área. Por eso trabajamos con intensidad. Es la potencia que está saliendo de la radio, pero que está llegando en un área determinada. Por eso, a medida que yo me voy alejando de la fuente, la intensidad va disminuyendo. Exactamente, esa es la idea. Por eso se trabaja con intensidad. Ya en las lámparas de LED o en cualquier lámpara, hay una curva de intensidad justamente que me indica cómo se distribuye la energía que va saliendo de una lámpara en el espacio. La potencia, lógicamente, que sale de la lámpara, si hay 40 vatios, llega a todos lados los 40 vatios. Ahora tenemos que ver cómo se distribuye en la superficie. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo, chicos, o no? Bien ahí. Vamos entonces a otra aplicación. ¿Ven? Eso es lo que le digo. La potencia por unidad de área. Si yo planteo un radio, vean que el radio, a medida que yo me alejo de la fuente, disminuye la intensidad. ¿Por qué? Porque la superficie va siendo cada vez más grande. La potencia siempre es la misma. Lo que varía es la intensidad. ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, le doy ese ejercicio a ver que ustedes trabajen y en un ratito me pasa. A ver. Nosotros tenemos, a ver. Básicamente es la intensidad promedio de potencia por, ¿sí?
por unidad de área. Entonces, la potencia es la intensidad por el área. Es la potencia de transmisión. ¿Sí? Eso siempre suponiendo que todo el medio tiene las mismas propiedades y es homogéneo. ¿Sí? Eso decimos que las propiedades son isotrópicas. ¿Se entiende eso, chicos? Ahora bien, entonces ahí pudimos calcular, sabemos ya calcular si una onda electromagnética me da el campo eléctrico, yo automáticamente puedo calcular el campo magnético, puedo calcular la energía, potencia e intensidad de la onda. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una onda? Puede ejercer presión, ¿sí? Como un fluido. Vamos a ver por qué puede pasar eso. ¿Sí? Una onda electromagnética, además de energía, también lleva cantidad de movimiento y por lo tanto ejerce presión. Como si fueran partículas. Si nosotros tenemos que potencia es fuerza por velocidad, ¿sí? Nosotros automáticamente vamos a podemos calcular de esa manera fuerza por unidad de área. Y fuerza por unidad de área me da presión. Es decir, que debido a que la onda electromagnética tiene una cantidad de movimiento, puede ejercer presión. Debido al cambio de la cantidad de movimiento. ¿Se entiende? Es decir, que la intensidad sobre la velocidad de la luz me da la presión. Ahora, el cambio de cantidad de movimiento de una onda puede ser que no sea totalmente reflejado. ¿Sí? Ese siempre y cuando se refleje completamente. Si nosotros tenemos que el va y vuelve, debido al cambio de la cantidad de movimiento, nosotros vamos a tener que la presión va a ser el doble. Porque si es totalmente absorbida, es esa presión. Pero si va y vuelve, nosotros vamos a tener que, debido a la onda reflejada, nosotros vamos a tener que la presión va a ser el doble. ¿Vieron ustedes? No sé si vieron alguna vez en una película, en esas películas donde estaban en la estación internacional y hay una tormenta solar donde emiten mucha onda electromagnética, que cuando llega, debido a la presión sobre los paneles solares, puede destruir. No sé si pudieron ver esa. Y justamente es esto lo que estamos aplicando. ¿Se entiende esto o no se entendió? Yo por ahí lo digo que parece que es muy simple, pero no sé si ustedes lo entendieron ahí. Yo lo repito de vuelta. O lo planteamos con un ejercicio. Creo que se entendió, profe. Bueno, nosotros tenemos, supónganse, la intensidad promedio de la luz solar directa es aproximadamente 1400 vatios por metro cuadrado. La fuerza promedio sobre una superficie que absorbe completamente cuya área es de 2 metros cuadrados. ¿Cómo calculo? La fuerza promedio, ¿no? Entonces,
La fuerza promedio simplemente va a ser la intensidad por el área sobre la velocidad. Entonces, la fuerza sería esa. Ahora vamos a hacer un resumen de esto. En resumen, tenemos que las ondas son transversales, tanto E como B son perpendiculares a la velocidad de propagación de la luz. La razón entre el campo E y el campo magnético B es constante igual a la velocidad de la luz. Ahora, las ondas electromagnéticas portan energía y cantidad de movimiento y pueden ejercer presión sobre la superficie. Eso es lo que habíamos dicho. Y este es el resumen de fórmula para poder trabajar. Tenemos la relación entre la velocidad, campo eléctrico y campo magnético, densidad de energía total y promedio. Y esta es la relación que yo le voy a dejar en el PowerPoint, la densidad de energía promedio, intensidad y relación con presión totalmente absorbente y totalmente reflectada. ¿Se entiende, chicos? Este le voy a dejar el resumen. Eso le voy a subir. Ok, profe, gracias. Bueno, vamos con el práctico de hoy. Vamos con el práctico que le voy a dejar. Campo eléctrico. El valor eficaz del campo eléctrico. Valor eficaz, RMS. Cuadrático medio. Yo le voy a estar dejando este práctico que le estoy mostrando ahora. Este problema son los distintos problemas que pueden hacer y unas experiencias. En total son, entre problemas y experiencias son 4. ¿Está? Vamos a trabajar con esto, ¿sí? Vamos a trabajar con esto y el martes que viene ustedes lo que vamos a hacer, el lunes que viene, perdón, a las 3 de la tarde, nosotros vamos a trabajar con este práctico. ¿Sí? Yo te voy a estar subiendo. Pueden trabajar y van a tener que presentarme justamente, van a tener que subir algún ejercicio del práctico o la experiencia de habilitar. Sí, mañana tenemos clase alterna. Yo les dejo esto para que ustedes trabajen y le habilito para que ustedes me suban. Un ratito vamos a consultar de esto y después vamos a dar teoría de lo último que vamos a trabajar. ¿Estamos? Así que le dejo esto, le subo, estoy subiendo ya ahora y ahí ya comenzamos. ¿Estamos? Chicos, le dejo grabado, le subo el PowerPoint y le dejo el práctico. ¿Estamos? Listo, chicos, nos estamos viendo mañana. Cualquiera que te da más le guste.